Bien, buenas tardes. Mi nombre es Javier Sánchez Mendías y en el día de hoy soy el responsable de la coordinación de este simposio titulado Cartografías de la diversidad y de la educación inclusiva, perspectivas y prácticas en Iberoamérica y Europa. Bien, antes de comenzar con el desarrollo del mismo, me gustaría expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento al comité organizador de esta 19ª edición del Congreso Internacional de Educación e Innovación, CIEI, por su magnífica labor en la gestión de este evento, que se ha consolidado en un referente para la investigación y la vanguardia educativa a nivel mundial. Este simposio consta de 5 ponencias que serán presentadas ajustándose a un tiempo aproximado de unos 8 o 10 minutos cada una de ellas. Y como es lógico, a continuación voy a presentar a cada uno de los ponentes que nos acompañan en el día de hoy. La primera de ellas es Claudia Amanda Juárez Romero. Claudia Amanda es profesora titular en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, habiendo realizado los siguientes estudios: licenciatura en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México y maestría en Liderazgo de Centros Educativos por la UNIR y doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo son la educación superior y la formación docente. Buenas tardes, Amanda. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. La segunda de nuestras ponentes es Filiz Bakasiz. Filiz es investigadora en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sakarya, en Turquía, concretamente en el área de didáctica y desarrollo del currículum. Es graduada en enseñanza del inglés con un máster en didáctica y desarrollo del currículum y actualmente es doctoranda en el mismo campo. Sus líneas de investigación incluyen la formación docente, la educación inclusiva y la educación intercultural. Buenas tardes, Filiz. Bienvenida a ti también. Hola, buenas. La tercera ponente que nos acompaña es Lucía Fernández Terol. Lucía es doctora internacional en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada y máster en investigación en enseñanza y aprendizaje de las didácticas específicas. Entre sus líneas de investigación destacan la calidad de la educación y la mejora escolar y el liderazgo para el aprendizaje e inclusión. Actualmente es profesora ayudante doctora en la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes, Lucía, bienvenida. Buenas tardes, gracias. El cuarto ponente es Antonio Miñán. Antonio Miñán es profesor titular de la Universidad de Granada en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Ha sido director de la Unidad de Innovación Docente de la misma universidad y es el director del Grupo Multidisciplinar de Investigación EPSIDO, Estrategias para el Desarrollo Global de las Personas con Síndrome de Down y Atención a la Diversidad. Sus líneas de investigación más destacadas son la educación inclusiva, el liderazgo y la innovación docente. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido, tú también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bien, el quinto y último ponente soy yo mismo, ¿no? Como indiqué al inicio de este simposio, mi nombre es Javier Sánchez Mendías, soy doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Granada. Actualmente soy profesor en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la misma universidad y mis líneas de investigación actuales son la educación inclusiva y el liderazgo educativo. Bueno, habiendo hecho esta presentación de cada uno de los ponentes, vamos a dar paso a la primera de ellas, ¿no?, que es Claudia Amanda Juárez, que nos va a presentar su ponencia titulada Los ejes articuladores para la atención a la diversidad en 2 escuelas primarias de la Ciudad de México. Cuando quieras, Amanda, puedes compartir pantalla y comenzar tu intervención. Sí, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues es un gusto compartir con ustedes pues este trabajo, esta ponencia, sobre uno de los elementos clave que se integraron a la reforma curricular del 2022, que nosotros conocemos como la Nueva Escuela Mexicana, y tiene que ver con esta vinculación entre los ejes articuladores para la atención a la diversidad. Este estudio se hizo en 2 escuelas primarias de la Ciudad de México. Y bueno, a nivel general, esta propuesta o este nuevo enfoque educativo
surgió con el modelo que se impulsó en el periodo 2018-2024. El diseño y la implementación en las escuelas normales y en educación básica, pues más o menos tuvo un periodo de 2 años para la puesta en marcha en las escuelas normales. El modelo se sustenta en enfoques humanista, crítico y comunitario, y su objetivo principal coloca al estudiante como un sujeto activo dentro del contexto social. La nueva escuela mexicana pues incluye entre varios ejes articuladores la inclusión y la diversidad. Estos enfoques se tejen bajo una visión interseccional y decolonial. Esto significa que debemos reconocer que las desigualdades afectan de forma distinta a cada persona según su origen o situación social. En este caso, la escuela requiere transformarse para eliminar lo que nosotros conocemos, y ustedes me imagino también, barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, un poco viendo la estructura, la nueva escuela mexicana se sustenta también en el enfoque por capacidades. Hay una integración curricular donde se realiza la lectura de la realidad cotidiana para visibilizar contextos, asimetrías y problemas comunitarios y su incidencia en la escuela. Por otro lado, están los ejes articuladores, que son pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, inclusión, vida saludable, artes y experiencia estética y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. También parte de programas analíticos y programas sintéticos, donde se dejan ver los campos formativos, que son 4 y que corresponden también a las metodologías activas que se incluyeron para cada campo formativo. Estoy hablando, por ejemplo, del aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en problemas comunitarios, STEAM, ¿no? El enfoque de indagación a través del STEAM, y aprendizaje-servicio, que son las 4 metodologías que corresponden a los campos formativos. También se destaca una triada que es muy importante, que es el territorio, la escuela y la comunidad. Y de manera transversal hay otros enfoques que están presentes, como el enfoque de justicia social, derecho a la educación y la formación integral situada en el contexto social, local y comunitario. Con base en esto, pues el diseño de la investigación es un estudio de caso, pues parte del enfoque cualitativo, que implica ver etapas fundamentales para el desarrollo. Iniciamos con la observación directa de la realidad, en este caso con las estudiantes que cursan el 8º semestre de la licenciatura en educación primaria. De la realidad, bueno, como comentaba, la identificación precisa de problemas, la formulación de las preguntas de investigación, la elección del tipo de diseño de caso, que bueno, fue más adecuado para los fines de investigación y pedagógicos. La pregunta es: ¿qué sentidos y tensiones emergen en la trama de la inclusión cuando los docentes en formación utilizan los ejes articuladores como dispositivos para la atención a la diversidad en su práctica profesional? Y bueno, comentaba de la muestra, son 22 estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros que realizan sus prácticas profesionales en 2 escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México. Son 2 escuelas de tiempo completo. Los niños ingresan a las 7:45 y salen a las 4 de la tarde. Tienen comedor incluido, entonces pues hacen una distribución para que los niños puedan comer durante esa jornada y realicen diferentes actividades, no nada más específicamente las del currículum, sino algunas otras. Esto, bueno, permitió tener una visión representativa de cómo esta nueva generación de maestros que se está formando, que es la primera generación de este plan de estudios, enfrentan el reto de la inclusión. Y bueno, para ello, la recogida de datos fue a través de los planos didácticos que las estudiantes realizan para diseñar sus jornadas de práctica profesional. Entonces, toda la planeación didáctica que ellas realizan
con las secuencias didácticas, que tienen que ver con los proyectos y que en esta planeación incluyen lo que llamamos ajustes razonables, que son un elemento clave para que podamos atender las particularidades de los grupos, ¿no? Tenemos algunos niños en estas escuelas con autismo, algunos que han sufrido violencia en casa, y algunos otros síndromes y padecimientos que de alguna manera pues se colocan en una situación vulnerable y que las jóvenes pues tienen que hacer esos ajustes para atender particularmente a esta población. Entonces, se revisaron y a través de estos ajustes razonables identificaron dimensiones de la diversidad. Entre ellas, la primera fue la barrera de aprendizaje y participación. La segunda es diversidad lingüística y cultural, la brecha digital, socioeconómica, ritmos y estilos de aprendizaje, diversidad de estructuras familiares, y se fueron encontrando hallazgos en el diagnóstico de la realidad en el aula. Y se recuperaron los ajustes razonables y se ubicaron en qué eje articulador pues de alguna manera se pueden vincular, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la primera, que es barreras para el aprendizaje y la participación, incluye en este caso alumnos con trastorno de espectro autista o TDAH, que se representan alguna situación sensorial. Entonces, lo que encontramos como dispositivo fue uso de agendas visuales, organizadores gráficos, flexibilidad en tiempos de entrega y de diversificación de espacios de trabajo y áreas de baja estimulación, y este se vinculó precisamente con el eje articulador inclusión. Y así, de alguna manera, las otras dimensiones corresponden a cada uno. Por cuestiones de tiempo no voy a explicar cada una, pero porque hay otra tabla que fue necesaria para pues buscar algunas otras dimensiones, ¿no? O encontrar otras dimensiones, entre las cuales se encuentran barreras estructurales, socioeconómicas, diversidad neurodivergente, diversidad cultural y epistémica, barreras comunicativas y diversidad de género y vínculos. Pues quiero comentar que pues todo este trabajo, pues digamos, tiene una continuidad que más adelante, si se da el caso, podríamos compartir. Entre la discusión, se retomó que los resultados demuestran que para las docentes en formación, el concepto y la aplicación de ajustes razonables sufrieron una transformación profunda en la práctica diaria. Estos dejaron de ser vistos como simples adaptaciones marginales o tareas adicionales designadas, únicamente pues para algunos alumnos específicamente que sufren barreras de aprendizaje y participación. A través de la experiencia en el aula, estos ajustes se convirtieron en dispositivos fundamentales para la atención a la diversidad y el ejercicio real de la justicia social. Y por otro lado, las conclusiones me llevaron a pues retomar la trama de la inclusión, demostrando que cuando se diseña una clase pensando genuinamente en la diversidad, pues eleva la experiencia educativa de todos los integrantes de la comunidad escolar. Y asimismo, estos ejes articuladores como dispositivos pedagógicos permiten que las docentes en formación logren transformar en el aula pues el aprendizaje, y además también sea un espacio de justicia social donde la otredad es respetada y valorada. Finalmente, la inclusión es un motor de cambio que mejora la convivencia en el aula, la escuela y la comunidad. Y bueno, si hubiera en algún momento la oportunidad de compartirles un poco más sobre todo lo que ha implicado este trabajo para el último periodo de formación, pues será muy grato para mí. Aquí dejo algunas referencias bibliográficas y bueno, en espera de sus comentarios, hasta aquí dejo la presentación. Muy bien, Amanda, muchas gracias. Enhorabuena por el magnífico trabajo que nos has presentado, ya que nos aporta herramientas pues, muy valiosas, ¿no? Y una perspectiva muy interesante a través de esas propuestas didácticas que apuestan por la atención a la diversidad con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.
Bien, ahora es el turno de Philip Bakasif, que nos va a presentar su ponencia, como decía anteriormente en inglés, titulada Educación inclusiva en contextos culturales diversos, análisis comparativo entre Turquía y España. Philip, cuando quieras. ¿Se ve? Sí. Vale. Gracias. Yo soy Filiz Bacaksız, soy una investigadora en la Universidad de Sakarya y he hecho una ponencia para analizar comparativo Turquía y España y voy a seguir en inglés. Inclusive education has become a central principle in modern educational systems worldwide. And also we have some international frameworks such as the Agenda of Sustainable Development, especially the goal 4. Philip, disculpa, Philip. No está pasando la presentación, está nada más que en la primera página. Tienes que darle a presentación y ir ahora sí, ¿vale? Lo digo porque no vamos viendo, no va relacionada la información que tú trasladas con lo que vemos en pantalla. Comparte si quieres nuevamente. Ahora sí. Sí. Vemos bien la imagen. Lo único que tienes que ir pasando cada diapositiva. Conforme vayas hablando, vas pasando las diapositivas, porque si no se queda estática en la misma. Lo vemos bien. Ahora lo vemos bien. Pero yo no puedo cambiar la página. Con las flechas, Philip, te Con puedes las- ayudar Yo también creo si que con el con las ratón flechas. no te es cómodo. Dale Con flecha, el propio teclado. flecha delante del teclado. Philip, como te comentan, en el teclado, con las flechitas, debes de pulsar y avanzar y no tendrías que tener problema. ¿No te deja? No funciona. Y con el secundario del ratón, que a veces hay función de pasar con el secundario. Amanda, dinos. Sí, pues a lo mejor podría ayudar si se lo envía, si envía la presentación a alguien y le ayudamos a proyectarla. No sé si lo puedas compartir en el chat y vemos quién puede presentarla mientras tú la explicas. Ahora el ordenador no funciona nada. Bueno, pues si quieres, estas cosas pasan, es lógico, ¿no? Es normal que pasen este tipo de circunstancias. Entonces, si quieres, pues mira, vamos a dar paso a Lucía, que mientras vas organizándote un poquito las cosas, ¿no? Agilizando y solucionando el problema, y bueno, pues tú pasas al siguiente número, ¿no? Bueno, pues Lucía nos va a presentar su ponencia, que está titulada como Prácticas educativas inclusivas basadas en proyectos, aprendizajes desde 4 estudios de caso. Deja de compartir tú, Philip, para que Lucía pueda compartir con nosotros su presentación. Vale. ¿Se ve bien? Sí, Lucía, cuando tú quieras. Gracias. Vale, Javier. Pues muchas gracias por la invitación para participar en este simposio. En mi caso, vamos a presentar los resultados de un proyecto de investigación sobre liderazgo en comunidades profesionales de aprendizaje en la que hemos participado parte de los miembros de este simposio. No voy a desarrollar mucha teoría, pero sí rescatar algunas ideas, ¿no? Para contextualizar un poco el estudio y tener en cuenta nuestro punto de partida
Hoy en día, lo que entendemos por inclusión pues va mucho más allá de la integración, como ya apuntaba Einstein, ¿no? Se trata de que el alumno esté presente, aprenda y desarrolle ese sentimiento de pertenencia de todos los niños y las niñas en las escuelas. Por tanto, para que las escuelas avancen hacia modelos inclusivos, se tienen que transformar no solo las culturas y las políticas, también las prácticas, y aquí es donde encontramos nuestro mayor desafío, ¿no? Para superar esos modelos tradicionales y segregadores. Desde nuestra experiencia, ¿no? En el grupo de investigación y en los trabajos que realizamos con las escuelas, pues sí podemos destacar algunas de las iniciativas o algunas de las prácticas que se llevan a cabo en las escuelas para favorecer esta inclusión. Por ejemplo, estamos viendo cómo las escuelas que avanzan hacia comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Pues notan o destacan una mejora no solo en los resultados del alumnado, sino en la mejora de la convivencia, de la inclusión y de las prácticas educativas. También hemos visto que los centros cada vez más apuestan por modelos o prácticas de liderazgo que son más distribuidas y centradas en la mejora de los resultados de los niños y niñas y también de su bienestar. A nivel de aula, también estamos observando cómo cada vez es más frecuente que los profesores apuesten por metodologías activas. En este caso, destacan el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje servicio. Y también hemos visto cómo esa apertura a la comunidad o como modelos más democráticos de gobernanza en las escuelas también están favoreciendo las prácticas inclusivas y transformar esos modelos más tradicionales de escuela. Bien, pues con este marco, ¿cuál es el objetivo concreto de este estudio? Nos hemos centrado en dos: analizar el impacto de las metodologías activas y los proyectos en las prácticas para la inclusión de las escuelas, y también hemos querido identificar las condiciones organizativas que se promueven desde los equipos directivos para que estas prácticas sean sostenibles en las escuelas. Bueno, pues muy brevemente, la metodología, como ya os he dicho al inicio, este estudio o este trabajo parte de un proyecto más amplio sobre el liderazgo en comunidades profesionales de aprendizaje financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Mayoritariamente parte de un enfoque cualitativo a partir de 3 estudios de caso, 3 centros seleccionados de Andalucía y 1 de Ceuta. Todos ellos son centros que se encuentran en contextos complejos y en diferentes niveles de desarrollo de este modelo de comunidad profesional de aprendizaje. En todos los centros se utilizaron técnicas como las entrevistas semiestructuradas y en profundidad, la observación y el análisis documental. Y en este trabajo concreto queremos destacar el análisis transversal que hemos realizado de los resultados en materia, ¿no? O en la dimensión de de inclusión, en la que hemos intentado buscar patrones comunes a través del análisis temático de los resultados de cada caso. Muy brevemente, quería destacar algunas características de los casos, sobre todo en cuanto a la diversidad. El caso 1 es un centro concertado de Granada, destaca porque tiene una fuerte cultura inclusiva bastante consolidada. El caso 2 es un centro rural que destaca porque han desarrollado un modelo sistémico curricular que combina el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje servicio. El caso 3 pone el foco en los proyectos, sobre todo a nivel de convivencia y de participación del alumnado. Y por último, el centro 4, que en este caso sería el centro educativo de Ceuta, destaca por el interés, ¿vale? O las iniciativas de reflexión y mejora del desarrollo profesional del profesorado en materia de inclusión. Bueno, pues vamos a la parte de resultados, que es la que más nos interesa. Para ello, los hemos organizado atendiendo a nuestros objetivos del trabajo sobre los resultados del impacto de las metodologías activas y los proyectos en el desarrollo de prácticas inclusivas. Pues podemos ver cómo todos los centros, ¿vale?, trabajan para mejorar la inclusión en sus centros educativos, pero lo hacen de manera diferente. El valor de este trabajo yo creo que radica sobre todo, ya no tanto en los tipos de proyecto que desarrollan, si son a nivel de centro o más de particular en el aula, sino sobre todo en la intención educativa que tienen y cómo están orientados hacia mejorar la participación y la implicación del alumnado, la equidad y sobre todo responder a las demandas del contexto. Por poner algún ejemplo, los proyectos que desarrollan en el caso 1, pues sobre todo el eje vertebrador es la cultura, el arte, y destacan sus proyectos de teatro. En el caso 2, como he dicho, han desarrollado un modelo propio que se llama el método ECO, que se basa en explorar, crear y ofrecer.
El caso 3 destaca no tanto por los proyectos de carácter curricular, sino más bien son proyectos organizativos a nivel de centro que promueven la convivencia positiva y la mediación en que el alumnado son los protagonistas. Y por último, en el caso 4, destaca el desarrollo de proyectos compartidos entre los profesores de diferentes niveles o etapa y la reflexión que llevan a cabo para, sobre todo, la programación, el seguimiento y la evaluación de los mismos. Atendiendo al objetivo número 2, sobre las condiciones organizativas que garantizan o hacen sostenible estas prácticas, vemos que más allá de las estrategias que han desarrollado cada centro educativo, sí podemos observar una serie de patrones comunes que se desarrollan desde las prácticas de liderazgo. Entre estas prácticas podemos destacar que en todos estos centros se apuesta por una fuerte colaboración docente y mejora de la formación del profesorado, sobre todo en lo que tiene que ver en el uso de las metodologías activas en el aula y todos los aspectos relacionados en cómo organizar la respuesta educativa para atender a la diversidad. También se ha observado una mayor flexibilidad organizativa, sobre todo en términos de los espacios, los tiempos compartidos y el contenido curricular. También, sobre todo en los centros que los proyectos han avanzado hacia el aprendizaje-servicio, se observa una mayor apertura con la comunidad y relación y colaboración de otros agentes educativos, como pueden ser la familia, los vecinos o entidades de carácter social y educativo. También hemos observado una fuerte presencia de la voz del alumnado en la toma de decisiones en el aula, sobre todo cuando deciden trabajar por proyectos y poder decidir pues, qué quieren estudiar, cómo lo pueden hacer, cómo pueden ser esos productos finales, pero sobre todo también en aquellos centros que apuestan por proyectos para mejorar la convivencia, en que los alumnos tomen un rol más activo en todo el tema de mediación y resolución de conflicto. Todas estas prácticas promovidas desde el liderazgo hemos visto también que se han podido llevar a la práctica gracias a cambiar los modelos tradicionales de liderazgo y apostar por un liderazgo distribuido en el que no solo hay un líder, sino que los profesores también, ¿no? Pues tienen mayor presencia, se empoderan y pueden participar de estos procesos de mejora. A modo de cierre, ¿no? Nuestros resultados a la hora de dialogar con la literatura, ¿qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué refuerzan los resultados de este proyecto? Pues que la inclusión debe ser un proceso sistémico de la escuela y que no es una técnica, sino que debe formar parte de la cultura escolar. También con este trabajo queremos destacar que las metodologías, en este caso el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje servicio, no se presentan solamente como soluciones, sino que serían más bien o las podemos entender como esas palancas de cambios o artefactos que pueden ayudar a los centros educativos a mejorar la inclusión y sus prácticas educativas para que todos los niños y niñas pues, participen, aprenden, estén presentes y mejoren su sentimiento de pertinencia. Y, evidentemente, para lograr todas estas dinámicas de cambio y de transformación, la importancia del liderazgo en materia organizativa y también el liderazgo de los profesores en materia curricular. A modo de conclusión, ¿no? Pues los resultados de este trabajo evidencian que la inclusión es un proceso complejo y multifactorial, que tanto los proyectos a nivel de centro como las metodologías activas se presentan como prácticas que pueden potenciar la inclusión de todo el alumnado y que todas estas prácticas serán sostenibles si desde el equipo directivo se promueve la cultura colaborativa del profesorado. El liderazgo pone el foco en la mejora de los resultados del alumno y su bienestar, y también hay una apertura, ¿no? A la sociedad, a los diferentes agentes que forman parte de la comunidad. Para cerrar, algunas implicaciones educativas o valor de este estudio, sobre todo la importancia de la formación docente del profesorado y el desarrollo de la cultura colaborativa, esa necesidad de que el liderazgo ponga el foco en las prácticas de justicia social y en la inclusión, y que las escuelas se presenten como espacios democráticos y abiertos, porque si hemos podido comprobar algo en este trabajo es que avanzar hacia la inclusión implica repensar no solo cómo enseñamos, sino cómo organizamos y vivimos en la escuela. Cierro con las referencias y muchas gracias. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Enhorabuena a ti también por tu exposición. Propuestas tan innovadoras como las que nos planteas son las que verdaderamente impulsan una verdadera transformación inclusiva. Ese enfoque de comunidad profesional de aprendizaje es un elemento innovador que tiene recorrido y que tiene desarrollo, y es excelente que lo hayas compartido con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Philip, ¿intentamos nuevamente o Antonio? Sí, me ha mandado su presentación porque tiene un problema con el ordenador. Sí. Entonces yo puedo pasarlas, las diapositivas. Vale, estupendo. Y ella puede explicarlo. Perfecto. Voy pues así compartiendo. lo vamos a hacer, ¿de acuerdo?
Venga, gracias, Antonio. De nada. Creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Ocultar. Sí. Aquí está. Ok. Pues cuando quieras. Sí. Lo siento por el problema. No te preocupes. Podemos seguir la otra página. Sí. Ok. Estábamos hablando de la inclusive education en inglés. Voy a seguir en inglés. Sí. Inclusive education has become a central principle worldwide. And also, we have some international frameworks such as Agenda for Sustainable Development of United Nations. Specifically, Goal 4 is about inclusive education, and also we have Salamanca Declaration, and these frameworks establish that no difference in gender, ethnicity, socioeconomic status, or disability can justify any exclusion from education. In this context, inclusive education contributes to social cohesion by reducing the inequalities and strengthens students' sense of belonging, and also it enhances equity and justice by ensuring equal opportunities. But however, there is still an implementation and gap between policy and practice. Siguiente. The main aim of this study is to analyze and compare inclusive education practices in Turkey and Spain. Specifically, the study seeks to answer 3 questions. How is inclusive education applied in Turkey and Spain? How are legal regulations structured in each country? And how adequate are teacher training programs for inclusive education? And for this aim, we adopted a qualitative descriptive research design using document analysis. And various sources such as academic studies, official reports, or policy documents were analyzed and compared systematically. When we look at the implementations in Spain, we see that inclusive education is understood as an adapting both teaching practices and school culture to diversity. Most students with special needs are educated in mainstream classrooms, and only those with severe disabilities attend special institutions. And here we have some key features, and one of them is the use of active methodologies such as universal design of learning and project-based learning. Also, collaborative teaching, where general and special education teachers work together. However, there is also hidden segregation, especially for immigrant students. When we look at the Turkey, in contrast, Turkey follows a more structural integration model, focusing mainly on placing students with the system. And approximately 75% of students with special needs are in mainstream classrooms, while others attend special classes or centers. Also, when we look at the key features, the support room model is widely used in Turkey. Here, students have a service outside the classroom. And refugee students, we have a lot of them in Turkey, especially Syrians. They face challenges such as language barriers and adaptation issues. Also, teachers practices largely traditional, and it is a limited pedagogical adaptation.
Seguimos. And when we have look at the legal frameworks, there are some significant differences between Spain and Turkey. Spain integrates inclusion as a core principle across all educational laws, covering diverse groups, including migrants and disadvantaged populations. But in contrast, Turkey's framework has historically been rooted in special education legalization and only recently expanded to border groups. This also creates a conceptual distinction between integration and inclusion. Teacher training is a shared weakness in both countries. In Spain, teachers generally have positive attitudes towards inclusion, but they have insufficient practical training. And also the number of mandatory inclusion courses it varies widely between universities, and mostly they are selective, not mandatory. And also secondary teachers master program is just 1 year, and it is taught inadequate. And yes, when we have look at the Turkey, it is more, teacher training is more theoretical, and it is also centralized. Practical issues is also a problem in Turkey. It is only a small share of degree programs, and university trainers often lack hands-off practical courses, practical experience. They don't have them in the universities, and student teachers rarely encounter diverse learners during their training. These are some challenges in teacher training programs of both countries. When comparing both models, both countries, from a legal perspective, Spain adopts a system transformation approach, while Turkey tends to adapt students to existing structures. In classroom practice, Spain emphasizes co-teaching and inclusive classroom environments. Turkey relies more on pull-out systems, and which may limit full inclusion. Both countries face similar challenges, such as insufficient teacher preparation, resource limitations, and gaps between policy and practice. Based on these findings, several recommendations can be made. One of them is teacher training. It should include more practical, hands-on experiences for teacher candidates. And the concept of inclusion should be broadened, especially in Turkey. And digital tools can support inclusive practices. That's why teachers and teacher candidates should learn how to use them to enhance the inclusion. So that's the end of my presentation. Thank you for your attention. Gracias por escucharme. Si tenéis alguna duda, pregunta, podéis escribirme un correo. Gracias. Gracias, Fili. Agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tu análisis, ¿no? Un análisis que nos ha hecho pues, reflexionar y repensar acerca de la idoneidad de la formación que reciben nuestros futuros docentes en las facultades a día de hoy, ¿no? Sobre todo en esta cuestión tan relevante para nosotros como es la atención a la diversidad. Muchas gracias. Bien, Antonio Miñán es el cuarto ponente y nos va a presentar la ponencia que lleva por título La concepción de la diversidad de los estudiantes de Magisterio de Educación Infantil. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye, no? Sí. Porque no sabía si tenía el micro. Sí. Muchísimas gracias a Javier por la excelente coordinación de este
simposio y al Congreso Internacional de Educación e Innovación, que tan excelente trabajo, también oportunidades nos está dando para difundir nuestras investigaciones e intentar aglutinar los conocimientos que vamos teniendo en torno a este campo, que es el de la atención a la diversidad en nuestro caso, ¿no? Nosotros aquí, Javier y yo, nos hemos planteado qué concepción tienen los estudiantes, los futuros profesores, el infantil, ¿no? ¿Qué concepción de diversidad? Podemos pensar que puede haber una concepción adecuada y otra inadecuada, ¿no? En los antecedentes y en la revisión podemos destacar cómo el contacto directo con NEAE, con necesidades específicas de apoyo educativo, determina actitudes favorables hacia la inclusión. Es decir, que personas profesionales que tengan experiencias y contacto directo con alumnado, con NEAE, va a tener una mejor actitud. Evidentemente, nuestro trabajo se centra en la actitud, ¿verdad? En la concepción, en la visión que se tiene sobre la diversidad, en las creencias, ¿no? Ahora lo desarrollamos enseguida. También, en segundo lugar, destacamos que los estudiantes de magisterio suelen tener, según la revisión bibliográfica realizada, actitudes positivas, pero frágiles, sobre el tema de la atención a la diversidad. Y también destacamos, en tercer lugar, que la formación actual es a menudo criticada por ser excesivamente teórica. Es verdad, y esta es una de nuestras conclusiones, que hay que seguir aumentando en la parte práctica o teórico-práctica, ¿no? Bueno, ¿cuál es la concepción correcta de diversidad, si queremos plantearlo así? Pues la correcta es entender la diversidad como que todo el alumnado presente en el aula, todo el alumnado, es diferente. Y la diferencia es lo normal. Y hay que detenerse en esto porque durante mucho tiempo el sistema educativo nos ha dicho que había personas normales y personas especiales, ¿no? Entonces, no, la diferencia es lo normal. Este concepto de normalidad que me acompaña en las clases día a día es de Iñaki Gabilondo, es fantástico porque dice que la sociedad humana no está formada por un núcleo duro al que le salen abscesos laterales, imperfectos e indeseados, sino que la sociedad humana es un entramado complejo compuesto de hombres, mujeres, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, de distintas razas, orientaciones sexuales, particularidades físicas, etc. Ese heterogéneo paisaje es la normalidad. Y esa visión es la que tenemos que fomentar en los estudiantes de magisterio, futuros docentes. ¿Tienen los docentes una concepción errónea que debe ser transformada como primer paso para atender un aula con alumnado diferente? Si eso es así y nosotros no hacemos nada por cambiar esa mirada, esto implica que estamos excluyendo desde el principio. Tenemos que intentar averiguar cuál es la concepción y hacer que se transforme. La concepción errónea es entender que la diversidad se aplica solo a quien tiene discapacidad o condiciones diferentes. Esa es la errónea. O sea, tenemos que abrir el concepto hacia todas estas situaciones y más, ¿no? Condición, capacidades, cultura, etcétera. Los ritmos, los estilos, los intereses, las elecciones. Hay que abrir mucho más el concepto de diversidad. Los factores que influyen en la concepción de la diversidad son, por una parte, la experiencia previa con alumnado NEAE, como hemos dicho antes, las creencias sobre, por ejemplo, interrumpir rutinas. Es posible que haya docentes que digan, es que el alumnado con NEAE interrumpe la clase y la rutina, o no pueden seguir el currículum, o esto me da mucho más trabajo, etcétera, ¿no? Creemos que todo este tipo de creencias que están en la base del futuro comportamiento docente hacia la inclusión son importantes. Y por último, la formación previa en infantil y en atención a la diversidad también determina nuestra concepción de diversidad. El objetivo del trabajo es conocer la concepción de diversidad, la formación y las creencias de los estudiantes, y la importancia que tiene es que la educación inclusiva depende de las creencias del profesorado.
La utilidad, pues, ayuda a mejorar los programas de formación inicial. Esperamos que con esta reflexión y con esta investigación podamos justificar y fundamentar cambios en nuestra docencia universitaria, ¿no? Bueno, el tipo de estudio es una investigación descriptiva mediante una encuesta. Ha respondido 53 estudiantes de segundo curso, 51 mujeres y 2 hombres. Y el instrumento ha sido un cuestionario ad hoc de 9 ítems. Concretamente, los ítems son estos: experiencia previa en alumnado con NEAE, haber hecho formación profesional infantil, formación previa en atención a la diversidad. Y aquí, a partir del punto 4, es donde están esas creencias que yo decía. Preferiría no tener alumnado con NEAE en mi clase, ¿no? Pues esto es un dato interesante de saber. ¿Quién piensa así? Luego me van a interrumpir mi clase, mi rutina, o no son capaces de seguir el currículum, o esto me aumenta la carga de trabajo. Octavo lugar, ¿qué concepto de atención a la diversidad tenemos? Si es más amplio o es más reducido. Y en noveno lugar, algo que me parece importante es si se cree que el profesorado de apoyo, el profesorado de pedagogía terapéutica, debe de dar el apoyo dentro del aula, que, como saben, lo que se está produciendo en nuestras aulas es que hay muchas veces que el apoyo se da fuera del aula. Bueno, pues este conjunto de creencias y de ítem la hemos averiguado, la hemos hecho un análisis con los resultados de esta muestra y son los siguientes. Básicamente, pues aquí vemos cómo la experiencia en NEAE la tiene un 70%, perdón, la tienen un 28% y un 72% no la tienen. La formación profesional infantil, pues anteriormente la han hecho 32%, pero no la han hecho un 68%, más o menos, ¿no? Y la formación en atención a la diversidad sí está ahí 50-50, ¿no? Pero lo que sí quiere decir que los 3 ítems, en estos 3 aspectos, deja mucho que desear. O sea, hay que seguir. Es importante la formación teórico-práctica, porque no, o sea, la tiene un porcentaje pequeño o mediano, pero faltan otros muchos estudiantes que no tienen esa experiencia que será útil para su concepción de atención a la diversidad y para todas las prácticas de inclusión que hagan después. En la tabla 2 extraemos los estadísticos descriptivos sobre los aspectos claves para la concepción de la diversidad, que aquí están de manera resumida. Preferiría no tener alumnos de atención a la diversidad, alumnos con NEAE. Me interrumpen rutina, lo que hemos dicho anteriormente. Aquí están 2, 3, 4, los 5 elementos fundamentales. Le pedíamos que lo valoraran del 1 al 5, siendo el 5 total acuerdo, y entonces, claro, aquí vemos que el profesorado, prefiero que el profesorado del apoyo dentro del aula hay un 4,09, están bastante de acuerdo. Claro, es el único ítem que está redactado de forma positiva, vamos a decir así. Y entonces, pues sale esto. Los demás están aquí bajos, en total, en algo desacuerdo, porque lo que se le preguntaba era, digamos, en términos más negativos, ¿no? Digamos, no son capaces de seguir el currículum, ¿no? Perdón. Bueno, justamente ese ítem que acabo de decir aparece con 1,81, lo que quiere decir que ya está más cerca del 2, que es algo en desacuerdo. Es decir, aquí hay dudas con este ítem. Los otros sí que salen más casi con claridad de que, bueno, pues su concepción, su actitud, su creencia es adecuada. No obstante, luego hay que analizar la desviación estándar y aquí nos ha dado una desviación más de 1 en el caso del profesorado de apoyo dentro del aula, donde tenemos que un poco ver que por debajo de 1 hay más consenso, pero cuando sube de 1, pues podemos ver que las puntuaciones están como más dispersas, ¿no? No hay tanto acuerdo. Pero bueno, no deja de darnos un punto de referencia. El concepto de diversidad, destacar que le planteábamos estas cuestiones. ¿Cuál es el concepto de diversidad? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Bueno, ha salido 0 en el caso de alumnado de diferentes culturas y en riesgo de exclusión social. Parece como si
como si no existieran, ¿no? En las respuestas, entre comillas, ¿no? Y este, que sería el correcto, que son todos los citados y el resto del alumnado, pues lo ha dicho un 67,9%. Aquí hay un 30 y casi 2% de alumnado que tienen un concepto de diversidad erróneo, donde se creen que solo es para alumnado con NEAE y con NEE. Bueno, finalmente nos hemos planteado una pequeña pregunta de ver si hay relación entre dos variables, que son estas dos: creer que no pueden seguir el currículum y la concepción que se tiene sobre diversidad. ¿Hay relación entre ellas? Entonces, bueno, hemos calculado por la tabla cruzada, con estos cálculos que hemos realizado, que nos ha permitido calcular el chi cuadrado, que nos dice efectivamente si hay relación o no. El valor de chi cuadrado es muy alto, 59,603. Aunque la muestra es pequeña, hablábamos de 53 casos, y al haber pocos datos en algunas celdas se pierde precisión estadística, ¿no? Pero este resultado nos permite deducir, aunque con cierta prudencia, que entre creer que no pueden seguir el currículum y la concepción que se tiene sobre diversidad existe cierta relación. Podríamos decirlo con toda esta cautela, pero es algo que nos apuntan estos datos. Conclusiones. En primer lugar, pues destacamos estas cuatro, ¿no? En primer lugar, la formación docente que combine formación teórica y práctica es la que más posibilidades tiene de fomentar una concepción sobre diversidad y una educación inclusiva más adecuada. Segundo, la concepción de la diversidad existente entre el alumnado del estudio, futuros profesores de infantil, es en parte adecuado, pero en otra parte importante tiene dudas, vamos a decirlo así. Y luego, entrecomillado, lo que hemos explicado anteriormente, las diferentes culturas y las personas en riesgo de exclusión social parecen no existir en el pensamiento de los futuros docentes, lo que quiere decir que hay que trabajar este ámbito en gran medida. Y por último, aunque con matizaciones, parece haber cierta relación entre la creencia de que el alumnado NEAE no es capaz de seguir el currículum y la concepción que tenga el docente sobre diversidad. Muchísimas gracias, Antonio y Javier. Nuestros emails a disposición. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. Tu enfoque nos ha dejado clarísimo, ¿no?, la importancia que tiene esa concepción de la diversidad para los futuros maestros y maestras de educación infantil, ¿no?, que son elementos clave para sentar las bases de una verdadera escuela inclusiva del futuro. Muchas gracias. Bueno, vamos de tiempo muy justos, vamos de tiempo justos. Entonces, voy a compartir yo con vosotros también mi pantalla para poder comenzar la exposición. Y voy a ir rápido porque, como digo, tenemos el tiempo justito, ¿vale? Bien, la ponencia lleva por título Análisis de las experiencias y actitudes y competencias inclusivas de los maestros de educación primaria en formación. Y la hemos realizado el profesor Antonio Miñán y yo, ¿no? Ambos somos profesores de la Universidad de Granada. Bueno, a nivel introductorio, algo muy básico, ¿no?, unas ideas muy generales, ¿no?, destacar que a pesar de los progresos que ya se han alcanzado en materia de inclusión educativa, existe todavía la necesidad de seguir trabajando para alcanzar lo que denominamos la plena inclusión. Esta educación inclusiva requiere entornos de aprendizaje que respondan a las necesidades educativas de cada estudiante de forma individual, lo que supone apostar, ¿no?, y avanzar hacia un enfoque basado en la universalidad de la educación. Estos planteamientos, lógicamente, demandan optimizar la formación de los docentes para gestionar esta nueva perspectiva de la inclusión. Por ello, entendemos que las experiencias, las actitudes y las expectativas competenciales son variables que tienen una incidencia directa sobre esta formación. Los objetivos que nos planteamos en este trabajo son tres. El primero es analizar las experiencias personales que tienen los futuros docentes de educación primaria en materia de inclusión, conocer cuáles son sus actitudes hacia esta educación inclusiva y determinar qué competencias entienden que son necesarias para que una docente o un docente se considere inclusivo. La metodología se enmarca dentro de un contexto cualitativo. Hemos optado por un diseño de estudio de casos múltiples, empleando como técnica de recogida de datos la entrevista semiestructurada. Han participado 12 estudiantes del cuarto curso del grado de educación primaria de la Universidad de Granada, de los cuales el 75% eran mujeres y el 25% restantes hombres.
La edad media del grupo rondaba los 22 años, con una desviación típica en torno a los 2 puntos. Se han respetado todos los protocolos de la ética de la investigación educativa, se ha procedido a la transcripción de las entrevistas realizadas a través de un sistema de categorización deductiva y se han identificado y seleccionado las temáticas emergentes oportunas. Bien, en cuanto a las experiencias inclusivas hemos encontrado 3 temáticas emergentes. La primera de ellas la hemos denominado práctica profesional y observación directa. Ahí incorporaríamos todas aquellas experiencias relacionadas con el Practicum 1, con el contacto con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con la existencia de incongruencias entre el trabajo que se desarrolla o se realiza a nivel teórico y la realidad práctica. La segunda categoría que hemos establecido es convivencia y relación con el alumnado NEAE. Esta aparece siempre vinculada a la trayectoria académica desde una perspectiva y basada en un principio de normalización, y se fundamentaba en los argumentos que nos trasladaban los estudiantes en el hecho de compartir actividades, compartir acciones con este alumnado. La tercera y última categoría de este punto, ¿no?, habla de situaciones personales y laborales, donde se nos explicaba, ¿no?, se nos contaba pues, las dificultades que siguen existiendo a través de las barreras físicas que hay, la falta de empatía, ¿no?, y la ausencia de sensibilidad que incluso han encontrado en los propios profesionales de la educación, lo cual nos llama significativamente la atención. En cuanto a las actitudes, las temáticas emergentes las hemos categorizado en función de los distintos componentes que conforman una actitud: el cognitivo, el afectivo y el conductual. Dentro del cognitivo hemos asociado todas aquellas actitudes vinculadas a la normativa y a la ética. Nos expresaban argumentos relacionados con la igualdad, con el sentimiento de justicia, con el enriquecimiento que aporta el alumnado NEAE en un aula. En cuanto a la dimensión afectiva, ¿no?, todas aquellas vinculadas a aspectos emocionales, nos destacaban la empatía, la sensibilidad y el respeto. Y en última instancia, a nivel conductual, destacábamos aquellas relacionadas con el compromiso y la acción, actitudes siempre proactivas en la búsqueda de recursos, de soluciones, de estrategias para atender a la diversidad. En cuanto a las competencias docentes para trabajar en aulas inclusivas, también hemos agrupado la información que nos trasladaban en 3 categorías, no 3 temáticas emergentes. Las primeras competencias serían aquellas que tienen una relación pedagógica y didáctica. Hablaban de flexibilidad, de creatividad, del empleo de metodologías inclusivas, de la importancia de la observación y el diagnóstico y el compromiso con una formación continua. En el segundo puesto encontraremos a las competencias denominadas comunicativas o interpersonales. Hablaban de empatía, de paciencia, de escucha activa, de comunicación asertiva y de inteligencia emocional. Y en el último caso encontramos una categoría, ¿no?, que hemos agrupado todas aquellas aportaciones relacionadas con la cooperación y la gestión. Se enunciaba el trabajo en equipo, la importancia del liderazgo, la autocrítica, el conocimiento a nivel legislativo y el compromiso ético. Bien, a nivel de discusión, los resultados obtenidos en estos 3 ámbitos, pues de alguna manera vienen a reforzar otros trabajos previos que se han realizado anteriormente, ¿no?, en los que destacaban, pues, por ejemplo, ese papel importante del practicum y el contacto con el alumnado NEAE, esa importancia también de la ética para la inclusión, para fomentar eficacia y confianza a la hora de afrontarla. Y en cuanto a las actitudes, igual que comentaba Antonio anteriormente, existe una buena disposición hacia la inclusión, pero con una necesidad formativa, ¿no?, como destacamos en ese último aspecto, ¿no?, que sea más sólida para evitar inseguridades y prácticas inadecuadas en un futuro. Por lo tanto, como conclusiones, para estos futuros maestros y maestras de educación primaria, el Practicum 1 se postula como un eje transformador que le permite contrastar la formación teórica con las barreras reales que encuentra en la práctica educativa. También destacamos que la experiencia directa con ese alumnado NEAE es clave para normalizar y para saber afrontar la inclusión, que todos plantean actitudes favorables, ¿no?, y eso es interesante porque puede ser un catalizador a la hora de favorecer su formación, y que junto a las competencias pedagógicas también destacan que se requieren otras, más de tipo relacional y personal, que son necesarias para ser profesionales eficaces para atender a la inclusión, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también es reseñable que se manifiesta un compromiso ético, entendido como una justicia social, esta apuesta por la inclusión. Bien, pues muchas gracias también por vuestra atención.
dejo de compartir pantalla y vuelvo nuevamente por aquí. Y realmente, como digo, vamos muy justos de tiempo. Me hubiese gustado haber dejado un poquito de espacio para poder intervenir, pero llegado a este punto no vamos a poder hacerlo. De todas formas, bueno, pues más adelante comentaremos que hay otros espacios de comunicación con nosotros en los cuales podemos atender cualquier cuestión o cualquier duda. Bien. Bueno, pues con esta última presentación daríamos por finalizado nuestro simposio, agradeciendo a todos los ponentes sus magníficas aportaciones. Muchísimas gracias, Amanda, desde Ciudad de México. Muchas gracias, Filiz, desde Turquía. Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Antonio, te agradezco muchísimo toda tu ayuda. Y bueno, ha sido un placer auténtico el poder compartir con vosotros esta tarde y este espacio. Finalmente, invitamos a todos aquellos que quieran participar de forma activa en el foro de debate, donde van a poder dejarnos sus preguntas, en fin, los comentarios, las reflexiones que consideren que serán atendidas por nosotros gustosamente. Que tengan un excelente día. Saludos desde Granada. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos y a todos.